Un gas se encuentra a 750 torr de presión y ocupa 4.25 litros. ¿A qué valor en atmósferas debe cambiarse la presión si el volumen disminuye a 3.5 litros? La temperatura permanece constante. ¿Cómo sabemos que este es un ejercicio que se resuelve aplicando la ley de Boyle? Porque en los ejercicios que se resuelven con esta ley, la presión y el volumen cambia y la temperatura permanece constante. Miremos, el gas se encuentra a una presión de 750 torr. Eso significa que la presión 1 es 750 torr. Y ocupa 4.25 litros. Eso significa que el volumen 1 es 4.25 litros. Nos preguntan a qué valor en atmósferas debe cambiarse la presión. Eso es que la presión 2 o presión final es la incógnita. Si el volumen disminuye a 3.5 litros, significa que el volumen 2 es 3.5 litros. La temperatura permanece constante. Evidentemente, este es un ejercicio que se resuelve con la ley de Boyle. La presión cambia, el volumen cambia y la temperatura permanece constante. Recordemos que la ecuación de la ley de Boyle es B1 por P1 igual a B2 por P2. Como nos están preguntando por la presión 2, vamos a despejar de esta ecuación P2. Nos quedará así. P2 es igual a B1 por P1 sobre B2, que está multiplicando a P2, debe pasar a dividir. Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar en estos valores. B1, que es 4.25 litros, por P1, que es 750 torr, sobre B2, que es 3.5 litros. Como observamos, tenemos litros en el numerador y litros en el denominador. Así que cancelamos. Ahora, vamos a multiplicar 4.25 por 750 y lo vamos a dividir entre 3.5. 4.25 por 750 dividido 3.5 es igual a 910.71. Entonces, presión 2 es igual a 910.71 torr. Si notamos, el ejercicio nos está pidiendo la presión en atmósferas. Por lo tanto, hay que convertir este valor de torr a atmósferas. Para ello, debemos saber que en una atmósfera hay 760 torr. Así que, para convertir ese valor a atmósferas, diremos X atmósferas es igual a 910,71 torr por un factor de conversión que contenga esta igualdad. ¿Qué debe ir arriba y qué debe ir abajo? ¿Cuál de estos dos valores va arriba? Colocaremos en el denominador el valor o la unidad que queremos convertir. Como tenemos aquí torr, también colocaremos en el denominador torr. 760 torr equivalen a una atmósfera. De tal manera que torr multiplicando y torr dividiendo se puedan simplificar. Y vamos a dividir 910.71 entre 760. Lo que nos da que X atmósferas equivalen a 1.19 atmósferas. Y nuestra respuesta es que la presión 2 a la que se debe someter el gas es 1,19
atmósferas. Ahora vamos a verificar si se cumple la ley de Boyle o no. ¿Qué se debe cumplir? La ley de Boyle dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Por lo tanto, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Y si la presión aumenta, el volumen disminuye. Como vemos en este ejercicio, el volumen disminuyó. Por lo tanto, la presión debía aumentar. La presión inicial que teníamos era de 750 torr y la que conseguimos al final, sin convertir todavía atmósferas, fue de 910 torr. O sea que sí aumentó y se cumple la ley de Boyle y por eso podemos decir que este ejercicio está correctamente resuelto. La ley de Charles dice así: a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, o sea, su temperatura en grados Kelvin. Tres cosas para mirar de esta ley. Primero, Charles relaciona el volumen y la temperatura de un gas. Esta ley nos va a servir para resolver situaciones donde hay cambio del volumen y cambio de la temperatura. Siempre y cuando, segundo, la presión sea constante. La presión no debe cambiar para resolver problemas con la ley de Charles. ¿Qué significa que nos digan que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura? Significa que si la temperatura del gas aumenta, también debería aumentar el volumen del gas. Y también viceversa. Si la temperatura disminuye, también debería disminuir su volumen. Matemáticamente, la ley de Charles se puede expresar así: el volumen es proporcionalmente directo o tiene una proporcionalidad directa con la temperatura. Para convertir esto en una ecuación, debemos introducir una constante. Entonces, volumen es igual a una constante K por la temperatura. Si despejamos de aquí K, que va a ser un número constante, tendremos que K es igual a volumen sobre temperatura, porque la temperatura está multiplicando, debe pasar como denominador. Entonces, si K1 es igual a K2, porque es el mismo número, también podemos decir que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Y esta es la expresión que resume la ley de Charles. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. 15 gramos de un gas ideal se hallan en un recipiente de 19.5 litros a 145 grados centígrados. Si la temperatura disminuye a menos 20 grados centígrados, ¿cuál es su volumen final? ¿Cómo sabemos si este es un ejercicio que se resuelve con la ley de Charles? Lo sabremos porque en la ley de Charles el volumen y la temperatura cambian si permanece la presión constante. Como vemos aquí, tenemos que el recipiente es de 19.5 litros y luego nos dicen que cuál es su volumen final. O sea, nos preguntan por un cambio de volumen. Y también nos mencionan que el recipiente o el gas se encuentra a 145 grados centígrados y luego nos plantean la situación si se disminuye a menos 20 grados centígrados, lo que significa que hay un cambio de temperatura. Vamos a tomar nuestros datos. Los datos, ¿de dónde los vamos a tomar? De la ecuación de la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Entonces lo que vamos a buscar en el enunciado es B1
B2, T1 y T2. ¿Cuál es el volumen inicial? Nos dicen que el gas se halla en un recipiente de 19.5 litros. Ese es B1, 19.5 litros. ¿Cuál es el volumen final? Es la pregunta en este ejercicio. ¿Por qué nos dicen cuál es su volumen final? Incógnita. ¿Cuál es la temperatura 1? Nos plantean que el gas se encuentra a 145 grados centígrados. Y la temperatura 2 es menos 20 grados centígrados. En la ley de Charles, las temperaturas se deben trabajar en Kelvin. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es convertir 145 grados centígrados a Kelvin y menos 20 grados centígrados a Kelvin. Para convertir grados centígrados en Kelvin, basta con sumar 273 a los grados centígrados. Entonces tenemos que T1 es igual a 145 más 273. Lo que nos va a dar 5 más 3, 8, 4 más 7, 11, 1 más 2, 3 y 1, 4. 418 Kelvin. Ya no trabajaremos entonces con este valor, sino con 418 Kelvin. Y también vamos a convertir T2, que es menos 20 grados centígrados, a Kelvin. T2 es igual a menos 20 más 273. Lo que nos va a dar una resta. 273 menos 20 es igual a 253. Por supuesto, Kelvin. Y no vamos a trabajar ya con estos 20 grados centígrados. Ahora vamos a despejar volumen 2 en la ecuación de la ley de Charles. Tenemos B2 como denominador. Vamos a hacerlo por pasos. Vamos a convertir primero esta ecuación en una ecuación lineal. Así. Va a quedar entonces volumen 1, T2 va a pasar a este miembro a multiplicar igual a T1 y B2 va a pasar también a este miembro a multiplicar. B2 por T1. Y ahora vamos a despejar B2 de aquí. Nos va a quedar entonces B2 es igual a B1 por T2 sobre T1 que está multiplicando a volumen 2 debe pasar a dividir. Y ya tenemos entonces despejada B2. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en estos valores. Tenemos entonces que B2 es igual a B1, que es 19.5 litros, por T2, que es 253 Kelvin, sobre T1, que es 418 Kelvin. Como tenemos Kelvin en el numerador y Kelvin en el denominador, vamos a simplificar. Y vamos a multiplicar 19.5 por 253 y el resultado lo vamos a dividir entre 418. Así, 19.5 por 253 entre 418 nos da 11,8. Entonces, nuestro volumen 2 debe ser igual a 11,8 litros. Y esta es nuestra respuesta. La ley de Charles
dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la presión absoluta que se encuentre el mismo gas, siempre y cuando la presión sea constante. Lo que significa que si aumenta la temperatura, también debe aumentar el volumen del gas. Y si disminuye la temperatura, también debe disminuir el volumen del gas. Vamos a verificar si en este ejercicio se cumple la ley de Charles o no. Fijémonos que al principio las condiciones iniciales eran 19.5 litros del gas a una temperatura de 145 grados centígrados. Las temperaturas finales son menos 20 grados centígrados, es decir, una disminución de la temperatura. Por lo tanto, se espera una disminución también del volumen. Y es lo que estamos obteniendo aquí. El volumen inicial era 19.5 litros y ahora tenemos 11.8 litros. Así que el ejercicio está correctamente realizado. 2,65 litros de un gas se encuentran a 25 grados centígrados y 1,2 atmósferas. Si se pasa el gas a un nuevo recipiente de 1,5 litros y 72 grados centígrados, ¿cuál es la nueva presión del gas? Vamos a obtener nuestros datos inicialmente. Lo primero que nos dicen es que tenemos 2,65 litros, o sea, tenemos un volumen 1 de 2,65 litros, que se encuentran a 25 grados centígrados, temperatura 1, 25 grados centígrados, y 1,2 atmósferas. Esta es la presión 1, 1,2 atmósferas. Si se pasa el gas a un nuevo recipiente de 1,5 litros, o sea, un volumen 2, 1,5 litros, y 72 grados centígrados, una temperatura 2, 72 grados centígrados. ¿Cuál es la nueva presión del gas? Nos preguntan entonces por la presión final, P2. Esta va a ser nuestra incógnita. Evidentemente, este es un problema que se puede resolver con la ley combinada de los gases, porque notamos que el volumen cambia la temperatura y también nos piden un cambio de la presión. Cuando cambian estas tres magnitudes en un gas, estamos hablando de la ley combinada de los gases, la cual tiene su fórmula así. Volumen 1 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a un volumen 2, una presión 2 sobre una temperatura 2. Como nos están preguntando por la presión 2, debemos despejar de esta ecuación esta magnitud. Pero primero vamos a hacer las conversiones. Para trabajar en la ley combinada de los gases, siempre debemos utilizar la temperatura en grados Kelvin. Entonces vamos a convertir temperatura 1, que es 25 grados centígrados, en Kelvin, y temperatura 2, que es 72 grados centígrados, también a Kelvin. Y lo vamos a hacer así. Temperatura 1 es igual. Para convertir de grados centígrados a Kelvin, sumamos 273. 25 más 273 nos da 5 más 3, 8. 2 más 5 más 7, 9. 298 grados Kelvin. Y la temperatura 2, que es 72 grados centígrados, nos queda así. 72 más 273. Siempre se suma 273. Nos queda entonces 345 Kelvin. Así que entonces ya no trabajaremos con esta temperatura ni con esta temperatura, sino con 298 Kelvin como temperatura inicial y 345 Kelvin como
temperatura final. Ahora vamos a despejar entonces P2 de esta ecuación. Tenemos entonces que P2 es igual a volumen 1 por presión 1 como tenemos temperatura 2 dividiendo a P2, debe pasar a este miembro de la ecuación a multiplicar por T2 y como tenemos volumen 2 multiplicando, debe pasar a dividir sobre volumen 2 por temperatura 1. Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar en estos valores. Entonces tenemos que P2 es igual a volumen 1, que es 2.65 litros, por presión 1, que es 1,2 atmósferas, por temperatura 2, que es 345 Kelvin, entre volumen 2, que es 1,5 litros, por temperatura 1, que es 298 Kelvin. Como tenemos unidades que se repiten en el numerador y en el denominador, debemos simplificarlas. Litros con litros y Kelvin con Kelvin. Entonces así vamos a multiplicar 2.65 por 1,2 por 345, lo que nos da 1097.1. P2 es igual a 1097.1 sobre la multiplicación de 1.5 por 298. 1.5 por 298 es igual a 447. La unidad que nos va a quedar es atmósfera. Ahora vamos a dividir 1097.1 entre 447 para obtener nuestra respuesta. 1097.1 dividido 447 es igual a 2.45 atmósferas. Y esta es nuestra respuesta. La ley de Gay-Lussac relaciona a los cambios de presión debido a los cambios de temperatura cuando el volumen de un gas es constante. Y se puede expresar de la siguiente manera. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. O también se puede expresar de una manera lineal así. Presión 1, temperatura 2, pasa a multiplicar, es igual a presión 2, temperatura 1, pasa a multiplicar y nos queda entonces así. P1 por T2 es igual a P2 por T1. La presión de cierta cantidad de ácido sulfídrico a 20 grados centígrados es de 625 torr. ¿Cuál es su presión a 80 grados centígrados si el volumen permanece constante? Vamos a obtener nuestros datos de este problema. Lo primero que observamos en el enunciado es que nos dicen
que el gas se encuentra a 20 grados centígrados. Por lo tanto, es una temperatura 1, 20 grados centígrados. Este gas también se encuentra a una presión de 625 torr, lo que significa que esa es nuestra presión inicial o P1, 625 torr. Nos preguntan cuál es su presión a 80 grados centígrados, lo que significa que la presión 2 es nuestra incógnita y la temperatura 2 es 80 grados centígrados, si el volumen permanece constante. Este ejercicio se puede resolver con la ley de Gay-Lussac. Como vemos, hay un cambio de temperatura y nos piden un cambio de presión cuando el volumen es constante. Recordemos nuestra fórmula de la ley de Gay-Lussac. Tenemos que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Lo siguiente que vamos a hacer es convertir la temperatura que se encuentra en grados centígrados a grados Kelvin. En las leyes de los gases siempre vamos a trabajar la temperatura con grados Kelvin. Para ello vamos a sumar 273 a cada una de las temperaturas. Y nos queda entonces que T1 es igual a 20 más 273 igual a 293 Kelvin y que T2 es igual a 80 más 273 igual a 353 Kelvin. Estas serán nuestras nuevas temperaturas y vamos a desechar estas que teníamos al principio. Lo siguiente que vamos a hacer es despejar de nuestra fórmula de la ley de Gay-Lussac la presión 2. Entonces nos queda que P2 es igual a P1 sobre T1 y como temperatura 2 está dividiendo, pasa a este miembro a multiplicar. Ahora vamos a reemplazar en estos valores nuestros datos. P2 es igual a P1, que equivale a 625 torr, por T2, que es 353 Kelvin, entre T1, que es 293 Kelvin. Como tenemos Kelvin en el numerador y en el denominador, vamos a cancelar esta unidad. Y solo nos queda hacer la operación matemática, multiplicar 625 por 353 y dividirlo entre 293. Pero antes vamos a predecir. La ley de Gay-Lussac significa que cuando la presión aumenta, la temperatura también, o viceversa. Cuando la temperatura aumenta, la presión también debe aumentar. Si notamos en nuestro ejercicio, la temperatura aumentó. Por lo tanto, se espera que el resultado que nos dé aquí sea mayor a 625 torr. Vamos a mirar. 625 torr por 353 dividido 293 es igual a 752,98. Presión 2 es igual a 752,98 torr. Como vemos, la presión 2 es mayor a la presión 1. Por lo tanto, se cumple la ley de Gay-Lussac y podemos decir que el ejercicio está correctamente desarrollado. Avogadro determinó que un mol de cualquier gas ocuparía un volumen de 22,4 litros bajo condiciones normales. Cn.
¿Qué son las condiciones normales? Las condiciones normales son las características de un estado donde la temperatura es igual a 273,16 Kelvin y la presión es una atmósfera. Cualquier gas que tenga un mol de sustancia bajo estas condiciones normales o también llamadas condiciones estándar, si STD, ocupará 22,4 litros. Entonces, un mol de oxígeno, por ejemplo, en condiciones normales, es igual a 22,4 litros. Un mol de hidrógeno en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Y así sucesivamente. Determine el volumen que ocupan 40 gramos de dióxido de carbono en condiciones normales. Para resolver este ejercicio vamos a convertir primero estos 40 gramos de dióxido de carbono en moles. Así. X moles de CO2 equivalen a 40 gramos de CO2 por un factor de conversión. Sabemos que en un mol de CO2 hay la masa molecular del CO2 en gramos. ¿Cuál es la masa molecular del CO2? Tenemos CO. ¿Cuántos átomos de carbono hay en el CO2? Hay uno por su masa molecular, su masa atómica, que es 12. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay en el CO2? Hay 2 por su masa atómica, que es 16. 1 por 12 es 12 y 2 por 16 es 32. Sumados estos dos valores nos da 2 más 2, 4 y 1 más 3, 4. En un mol de CO2 hay 44 gramos de CO2. Como tenemos gramos de CO2 como numerador o multiplicando y gramos de CO2 como denominador, vamos a cancelarlos. Y nos queda entonces una división, 40 entre 44. Vamos a la calculadora y decimos 40 dividido 44 es igual a 0,9. Entonces decimos que X mol de CO2 es igual a 0,9 o 0,91 redondeando moles de CO2. Ya que tenemos las moles de CO2, vamos a aplicar el principio de Avogadro. Sabemos que un mol de CO2 en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces vamos a decir X litros, porque es el volumen que nos están preguntando, X litros de CO2 equivale a 0,91 moles de CO2 por un factor. ¿Qué colocaremos como denominador y qué irá como numerador? Como queremos los litros, colocaremos como numerador 22,4 litros ocupan o tienen un mol de sustancia. Un mol de CO2 en este caso. Así entonces vamos a simplificar moles de CO2 con moles de CO2 y para obtener la respuesta vamos a multiplicar 0,91 por 22,4. Así. 0,91 por 22,4 es igual a 20,38. Entonces los litros, X litros de CO2 equivalen a 20,38 litros.
Y ese es el volumen que ocupa 40 gramos de CO2 en condiciones normales. ¿A cuántas moles corresponden 8,5 litros de CH4 metano a condiciones normales? Sabemos que el principio de Avogadro dice que un mol de cualquier gas equivale a 22,4 litros. En este problema nos preguntan por las moles de una cantidad o de un volumen de un gas, de metano. Vamos a decir entonces, X moles de CH4 metano equivalen a 8,5 litros por un factor de conversión. Decimos entonces que en un mol de CH4 hay 22,4 litros. Así entonces tenemos litros multiplicando y litros dividiendo se cancelan. Y vamos a dividir 8,5 entre 22,4. Lo que nos da 8,5 entre 22,4, 0,379, entonces lo vamos a redondear a 38 moles de CH4 metano. X moles de metano son igual a 0,38 moles. Y esa es nuestra respuesta. Seguramente ya nos han dicho o hemos leído que la ecuación de estado de los gases ideales es PV igual a RTN. O podemos decir, para poder recordarlo fácilmente, pavo igual a ratón. Pero ¿de dónde sale esta expresión? ¿De dónde proviene esta expresión? Vamos a deducir la expresión de la ley de los gases. La ley de Boyle nos dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión, siempre y cuando la temperatura sea constante. La ley de Charles dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, siempre y cuando la presión sea constante. Y Avogadro dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles cuando la presión y la temperatura permanecen constantes. Estamos hablando de las condiciones normales. Ahora, si unimos estas tres expresiones, podemos obtener que el volumen tiene una proporcionalidad, primero, inversa con la presión, directa con la temperatura y directa con el número de moles. Si queremos convertir esta expresión en una igualdad o una ecuación, debemos introducir una constante. Entonces tenemos que volumen es igual a la constante. La constante la han llamado o la han nombrado R por T por N sobre P. Y esta sería la expresión de la ecuación de estado de los gases ideales. Si la queremos ver de una manera lineal, debemos pasar presión que está dividiendo a multiplicar a este miembro y nos queda entonces que presión por volumen es igual a la constante R por la temperatura por el número de moles. Y aquí obtenemos la ecuación de estado. Ahora, ¿cuál es el valor de R? Vamos a despejar a R. R es igual a presión por volumen sobre temperatura por el número de moles. Como está multiplicando, deben pasar a dividir. ¿Qué valores deben tener cada una de estas unidades? Deben tener los valores de las condiciones normales. Recordemos, en condiciones normales tratamos con un mol
que ocupa 22,4 litros a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin. Así entonces, N es igual a 1 mol, volumen 22,4 litros, presión 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin. Vamos ahora a reemplazar estos valores en esta expresión. R es igual a la presión, que es 1 atmósfera, por el volumen, que es 22,4 litros, sobre la temperatura, que es 273 Kelvin, por 1 mol de sustancia. Vamos a operar en la calculadora a ver cuál es el valor de la constante de los gases ideales. Entonces tenemos que 1 por 22,4 es 22,4 y tenemos que 273 por 1 es 273. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 22,4 entre 273. Así. 22,4 dividido 273 nos da 0,082. Así que la constante de los gases ideales es igual a 0,082 y las unidades que tiene son atmósferas por litros sobre Kelvin por mol. Atmósferas, litros sobre Kelvin, mol. Y este es el valor de la constante de los gases ideales. ¿Cuántas moles de hidrógeno se encuentran en una muestra de 2,35 litros a 42 grados centígrados y 1,24 atmósferas? Lo primero que debemos mirar son los datos. Tenemos entonces que el número de moles es lo que nos están preguntando, o sea, N es igual a una incógnita. Ocupa 2,35 litros, o sea, volumen es 2,35 litros. A 42 grados centígrados, temperatura 42 grados centígrados y 1,24 atmósferas. Presión 1,24 atmósferas. Vamos a solucionar. La expresión de la ecuación de estado es PV igual a RTN. Presión por volumen igual a la constante general de los gases, temperatura y número de moles. Recordemos que R es igual a 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin mol. Vamos entonces a despejar de esta expresión N. N, que es el número de moles, es igual a PV sobre RT. Ok. Antes de reemplazar en estos valores, debemos hacer las conversiones necesarias. En este caso, vemos que la temperatura se encuentra a 42 grados centígrados. Sin embargo, la expresión que tenemos o la unidad que tenemos en R es Kelvin. Así que debemos convertir 42 grados centígrados a grados Kelvin. Así, temperatura es igual a 42 más 273 Kelvin. Eso nos da entonces que temperatura es igual a 5, 2 más 3, 5, 4 más 7, 11 y 2 más 1, 3. 315 Kelvin. Es la temperatura que vamos a manejar en este ejercicio. Ahora reemplazamos. N es igual
a P, que es presión, que equivale a 1,24 atmósferas, volumen, que es 2,35 litros, sobre R, que equivale a 0,082 atmósferas, litros, Kelvin, mol, por la temperatura, que es 315 Kelvin. Ahora vamos a simplificar las unidades que se repiten. Así. Como vemos, tenemos atmósferas y atmósferas en el numerador y denominador. Litros con litros. Kelvin, que está como denominador debajo de esta expresión, y Kelvin, que está como numerador acá. Y nos va a quedar solamente mol. ¿Qué es lo que estamos buscando? Vamos entonces a hacer la respectiva operación. Vamos a multiplicar 1.24 por 2,35. 1.24 por 2,35 es igual a 2,91. N es igual a 2,91. Y vamos a multiplicar 0,082 por 315. 0,082 por 315 es igual a 25.83. 25.83 mol. Y ahora vamos a dividir 2,91 sobre 25.83. 2,91 dividido 25.83 es igual a 0,11. N es igual a 0,11 moles. Moles de hidrógeno. La ecuación de estado de los gases es presión por volumen igual a moles por la constante R por P. Si reemplazamos el valor de las moles, sabiendo que N es igual a la masa sobre la masa molecular, esta expresión nos quedaría así. PB es igual, en lugar de N, colocamos esta fracción, nos queda entonces M sobre masa molecular, la constante R por T. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es pasar al primer miembro la masa molecular y pasar al segundo miembro el volumen. Y la expresión nos va a quedar así. P, masa molecular en el primer miembro, es igual a la masa R, T, y volumen nos va a quedar en el segundo miembro dividiendo. Como vemos, aquí tenemos en esta expresión masa sobre volumen. Eso nos recuerda que cuando vamos a calcular la densidad de cualquier sustancia, simplemente dividimos su masa entre su volumen. Así que vamos a despejar de esta expresión masa sobre volumen. Y nos debe quedar así. Presión, masa molecular, es igual a masa sobre volumen. Vemos que R está multiplicando a M, así que pasa a dividir. Y lo mismo hace T. Nos queda así. PM sobre RT es igual a masa sobre volumen. Como sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, vamos entonces a reemplazar este valor por este valor. Y nos va a quedar así. PM, presión por masa molecular, es igual o sobre
la constante R por T, temperatura, es igual a la densidad. Si escribimos esta ecuación en el orden contrario, nos debe quedar que densidad de un gas es igual a la presión, la masa molecular, constante R por la temperatura. Y esta es la expresión para calcular la densidad de un gas. Miremos el siguiente ejercicio. Halle la densidad del amoníaco a 25 grados centígrados y 6 atmósferas. Vamos a extraer nuestros datos. Tenemos entonces que nos preguntan por la densidad del amoníaco, de NH3. Esa es nuestra incógnita. La temperatura, 25 grados centígrados, que debemos convertir a Kelvin sumándole 273. Así, 25 más 273 es igual a 298 Kelvin, y este es el valor con el que vamos a trabajar. Y 6 atmósferas es el valor de nuestra presión. 6 atmósferas. Sabemos que este ejercicio se debe trabajar con la ecuación de estado, que es PV igual a NRT. Así que debemos también colocar el valor de R. R es igual a 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin mol. Lo primero que debemos hacer es saber cuál es la expresión que nos sirve para calcular la densidad de un gas. Recordemos que la densidad de un gas es igual a la presión por la masa molecular sobre la constante de los gases por la temperatura. Al ver esta expresión, podemos decir que vamos a buscar la densidad, nuestra incógnita. Tenemos la presión, 6 atmósferas, tenemos R, 0,082, temperatura, 298, pero nos falta M. Y sin M no podemos realizar el ejercicio. ¿Qué es M? La masa molecular. ¿Y cómo se calcula la masa molecular del amoníaco o de cualquier compuesto? Vamos a sumar las masas atómicas del nitrógeno y la del hidrógeno, multiplicándolas por la cantidad de átomos que tiene cada uno en la fórmula. Así, el nitrógeno tiene un peso de 14 unidades de masa atómica. Y en esa fórmula tiene un solo átomo, así que multiplicamos por 1. El hidrógeno tiene un peso de 1 unidad de masa atómica. Y multiplicamos por la cantidad de átomos que tiene en esta fórmula, que es 3. Así, entonces tenemos 14 por 1 es 14 y 1 por 3 es 3. Sumando obtenemos 17. 17 gramos sobre mol o gramos por mol. Y esta es la masa molecular del amoníaco. Ahora sí podemos reemplazar estos valores que tenemos en nuestra fórmula. Así, densidad es igual a la presión, que es 6 atmósferas, por la masa molecular, que es 17 gramos por mol, sobre la constante R, que es 0,082 atmósferas litro sobre Kelvin y mol, por la temperatura, que es 298 Kelvin. 298 Kelvin. Lo siguiente es simplificar o cancelar las unidades que están repitiéndose como numerador y como denominador. Entonces tenemos atmósferas como numerador y atmósferas como denominador. Se cancela. Tenemos
Kelvin como denominador. También tenemos moles como denominador y moles en el numerador. Así que únicamente nos va a quedar gramos sobre litro, que es la unidad correcta para expresar la densidad. Una unidad de masa sobre una unidad de volumen. Vamos ahora entonces a operar. Multiplicamos 6 por 17, 102. En el numerador, 102 gramos sobre litro. Y multiplicamos 0,082 por 298. 24.47. Y vamos a dividir 102 entre 24.47. 4.17 gramos sobre litro. Y esta es la respuesta a nuestro ejercicio. La densidad del amoníaco a 25 grados centígrados y 6 atmósferas es 4.17 gramos por litro. Si llegaste hasta este punto es porque el video te ha servido. Así que dale me gusta, suscríbete y comparte. Ya somos más de 50,000. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yamil Córdoba y en este video aprenderemos cómo calcular la masa molecular de un gas. Bienvenidos a la química de Yamil. Si 3,78 gramos de cierto compuesto gaseoso ocupan un volumen de 3 litros a 50 grados centígrados y 747 milímetros de mercurio, ¿cuál será su masa molecular? Evidentemente este problema se soluciona con la ley general de los gases, o sea, PV igual a nRT. Pero como notamos, no nos preguntan ni por la presión, el volumen, ni las moles, ni la constante, ni la temperatura. Nos están preguntando por la masa molecular. Así que vamos primero a conseguir los datos que nos da el enunciado y luego vamos a extraer de esta expresión la expresión que nos sirve para calcular la masa molecular de un gas. Comencemos con los datos. El enunciado nos dice que tenemos 3,78 gramos de un gas, o sea, tenemos una masa de 3,78 gramos. Un volumen de 3 litros. Nuestro volumen es de 3 litros. A una temperatura de 50 grados centígrados. Temperatura 50 grados centígrados. Que por lo general, o ya sabemos, que esta temperatura que está en centígrados debemos convertirla a Kelvin. Y tenemos una presión de 747 milímetros de mercurio. Esta presión también la vamos a convertir a atmósferas. Y nos preguntan finalmente por la masa molecular, que en este ejercicio lo vamos a representar con la letra M mayúscula. Masa molecular es nuestra incógnita. Vamos a convertir entonces los datos o las unidades que no tenemos en los valores correspondientes a la ecuación de estado, a saber, centígrados en Kelvin y milímetros de mercurio en atmósfera. Comencemos con los grados centígrados. Recordemos que para convertir de centígrados a Kelvin basta con sumarle 273 a los grados centígrados. Lo que vamos a obtener entonces es que 50 más 273 es 323 Kelvin. Y con esta temperatura es la que vamos a trabajar nuestro ejercicio. Ahora vamos a convertir la presión de milímetros de mercurio a atmósferas. Sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Así que con esta equivalencia vamos a armar un factor de conversión que nos sirva para convertir esta unidad en atmósfera. Así, decimos entonces que presión es igual
a lo que queremos convertir, que es 747 milímetros de mercurio, por nuestro factor de conversión que contiene como numerador una atmósfera y como denominador 760 milímetros de mercurio. De tal manera que los milímetros de mercurio se cancelan porque están como numerador y como denominador. Y nos queda una división. Vamos a dividir 747 entre 760 en nuestra calculadora. Así, 747 dividido 760 es igual a 0,98. Así que nuestra presión en atmósfera va a ser 0,98 atmósferas. Y este es el valor que vamos a tener en cuenta para trabajar la presión. Por último, vamos a decir el valor de R. Recordemos que R es igual a 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin mol. Ahora vamos a extraer de esta expresión la expresión que nos sirve para calcular la masa molecular de cualquier gas. Vamos a deducir, teniendo en cuenta las moles, nuestra masa molecular. Así. Primero vamos a despejar N de esta expresión. Tenemos que N es igual a PV sobre RT. RT está multiplicando, debe pasar a dividir. RT. Pero también sabemos que N, o sea, moles, es igual a los gramos o la masa de un compuesto sobre su peso molecular. Peso molecular, que en este ejercicio lo vamos a trabajar con la M mayúscula. Entonces, si reemplazamos esta expresión en esta ecuación, tenemos lo siguiente: masa sobre la masa molecular o el peso molecular equivale a PV sobre RT. Ahora vamos a despejar masa molecular de esta expresión. Tenemos entonces que masa molecular es igual a M. RT está dividiendo, pasa a multiplicar RT, y PV, que está como numerador, debe pasar como denominador. PV. Y esta es la expresión que nos sirve para calcular la masa molecular de un gas. Ahora solo nos toca reemplazar con los valores de nuestros datos en esta ecuación y obtener la respuesta a nuestro problema. Así, tenemos entonces que M, o sea, masa molecular, es igual a la masa que nos dieron, que es 3,78 gramos, por R, que es 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol, por la temperatura, que es 323 Kelvin, sobre la presión, que es 0,98 atmósferas, por el volumen, que es 3 litros. 3 litros. Como vemos, tenemos algunas unidades que se repiten tanto como numerador como denominador. Así que vamos a cancelar. Tenemos entonces atmósferas como numerador y atmósferas como denominador. Así que cancelamos atmósferas. También tenemos litros como numerador y litros como denominador. Los cancelamos. Tenemos también Kelvin como denominador
y Kelvin como numerador. Cancelamos Kelvin y nos va a quedar nuestra respuesta en gramos sobre mol, que es la unidad de toda masa molecular o masa molar. Vamos a hacer entonces la respectiva operación en la calculadora de la siguiente manera. Multiplicamos 3,78 por 0,082 por 323. Esto nos da 100,18. Tenemos entonces que la masa molecular es 100,18 gramos sobre mol. Y ahora vamos a multiplicar 0,98 por 3. 0,98 por 3 es igual a 2,94. Por último, vamos a hacer la respectiva división, que nos queda así: 100,18 sobre 2,94 es igual a 34,07. 34,07 gramos sobre mol es la masa molecular del gas que nos están preguntando, y esta es nuestra respuesta. Bueno, esto es todo por hoy. Ya sabes, me encanta que comentes los videos, que le des like y los compartas. Me gusta saber tu opinión y pronto seremos 100,000. Ya somos 50,000, por eso quiero darle las gracias a todos los suscriptores. Sigan aquí en el canal apoyándome y pronto seremos 100,000. Díganme qué quieren saber en el próximo video. Nos vemos. Chao. Supongamos que tenemos una pipeta de gas, un cilindro de gas, y que a este cilindro de gas tenemos conectados 4 bombas o pequeños cilindros de gases que tienen hidrógeno, dióxido de carbono, amoníaco y oxígeno, y que cada uno de estos gases se encuentra a una presión. Si abrimos estas válvulas que están evitando que los gases entren a la pipeta, abrimos la del amoníaco, abrimos la del oxígeno y abrimos la del hidrógeno y del dióxido de carbono, estos gases comenzarán a ingresar rápidamente a la pipeta y entonces tendremos CO2, hidrógeno, oxígeno y amoníaco dentro de la pipeta. Ya sabemos cuáles son las presiones de cada uno de estos gases, pero ¿cuál sería la presión entonces de la pipeta cuando todos los gases están adentro? ¿Cuál será la presión total de esos gases? Pues bien, Dalton dice que, o encontró que la presión total de los gases es la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos. Es decir, vamos a sumar la presión del dióxido de carbono más la presión del hidrógeno más la presión del oxígeno más la presión del amoníaco, y así podremos saber cuál es la presión total del cilindro. A eso le llamamos, o le llamó Dalton, la ley de las presiones parciales. Y eso es lo que vamos a aprender en este video. Si se introducen 10 gramos de cada uno de los siguientes gases, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno molecular, en un recipiente de 5 litros a una temperatura de 20 grados centígrados, establezca: A. Moles de cada gas. B. Presión de cada gas. Y C. Presión total de la mezcla. Este ejercicio
tiene 3 preguntas, así que la resolveremos en 3 partes. Lo primero que vamos a hacer es buscar a resolver o a encontrar las moles de cada gas. Sabemos que mol es igual a la masa sobre la masa molecular o atómica si es un compuesto o un elemento. Tenemos que N moles, comencemos con el hidrógeno, es igual a la masa, nos están diciendo que son 10 gramos de hidrógeno por la masa molecular. En este caso sabemos que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, pero como hay 2 átomos de hidrógeno, multiplicamos 1 por 2, nos da 2 gramos por mol. Así entonces tenemos que 10 dividido 2 es 5 moles, porque se simplifican o se cancelan gramos con gramos. Y ya tenemos las moles de hidrógeno. Ahora consigamos las moles de oxígeno. Tenemos que N moles de oxígeno es igual a 10 gramos sobre la masa molecular del oxígeno. El oxígeno pesa 16 gramos por mol, pero como hay 2 átomos de oxígeno, será el doble, o sea, 32 gramos por mol. Dividimos 10 entre 32 y obtenemos que es 0,31 moles. Aquí cancelamos también gramos con gramos y la respuesta nos queda en moles. Y por último, para terminar nuestra primera pregunta, haremos lo propio con las moles del nitrógeno. Moles de nitrógeno es igual a 10 gramos. El nitrógeno pesa 14 por 2 son 28 gramos por mol. Dividimos 10 entre 28 y esto nos da 0,36 moles. Cancelamos gramos y gramos. Ya conocemos las moles de cada gas. Ahora vamos a calcular la presión de cada uno de estos compuestos gaseosos. Tenemos entonces que la expresión de la ecuación de estado es PB igual a NRT. Si despejamos a presión, nos queda presión es igual a NRT y volumen debe pasar a dividir. Con esta expresión, con esta fórmula, vamos a calcular la presión de cada uno de estos gases. Comencemos con el hidrógeno. Tenemos que presión del hidrógeno es igual a moles del hidrógeno, que son 5 moles, por la constante R. Recordemos que R equivale a 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol por la temperatura, que es 20 grados centígrados. Sabemos que la temperatura la debemos expresar en grados Kelvin. Así que convertiremos estos 20 grados centígrados en grados Kelvin sumando 273. Así que tenemos entonces que temperatura es igual a 20 más 273 es igual entonces a 293 Kelvin la temperatura. Así que colocamos 293 Kelvin sobre el volumen que nos dice el enunciado, que es 5 litros. 5 litros. Vamos a cancelar las unidades que se repiten en el numerador y en el denominador. Así tenemos moles con moles, litros con litros y Kelvin con
Kelvin. Y solamente va a quedar atmósferas. Vamos a hacer la respectiva operación. Multiplicamos 5 por 0,082 por 293 dividido 5. Así. 5 por 0,082 por 293 dividido 5. Eso nos da 24,026. La presión del hidrógeno es 24,026 atmósferas. Y esta es nuestra primera presión. Ahora vamos a hacer la presión del oxígeno. Presión del oxígeno es igual a las moles de oxígeno, que son 0,31 por 0,082 atmósferas, litros, Kelvin, mol por 293 Kelvin sobre 5 litros. Cancelamos moles, Kelvin, litros y litros, y hacemos la respectiva operación. Presión 1.5 atmósferas. Ahora vamos a encontrar la presión del nitrógeno. Presión del nitrógeno es igual a las moles del nitrógeno, que son 0,36 moles por 0,082 atmósferas, litros, Kelvin, mol, 293 Kelvin sobre 5 litros. Cancelamos unidades y operamos en la calculadora. Así, 0.36 por 0.082 por 293 dividido 5 es igual a 1.73. Presión del nitrógeno es 1.73 atmósferas. Y estas son las presiones parciales de cada gas. Ya tenemos entonces las moles de cada gas y las presiones de cada gas. Solo nos queda saber cuál es la presión total de la mezcla. Aquí aplicaremos la ley de Dalton. Sabemos que la ley de Dalton nos dice que la presión total, PT, de una mezcla de gases es igual a la suma de la presión del gas número 1, del gas número 2, del gas número 3 y así sucesivamente, la suma de las presiones parciales de los gases que conforman la mezcla. Así que para saber la presión total de la mezcla, vamos a sumar las presiones parciales del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. Así, tenemos que presión total es igual a 24.02 más 1.5 más 1.73. Todo esto en atmósferas. Vamos a la calculadora. Tenemos 24.02 más 1.5 más 1.73 es igual a 27.25 atmósferas. Y la presión total es 27.25 atmósferas. Y esta es nuestra tercera respuesta y nuestro ejercicio ha quedado resuelto. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video. Espero que le den like si les encantó, se suscriban, activen las notificaciones con la campanita y por favor compartan esta información para que a otro también le pueda servir. Yo soy Yamil Córdoba y esto es La Química de Yamil. Nos vemos en la próxima. Chao. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, comparte y dale me gusta. Chao.